Semana Santa, tiempo para aprender, tiempo para recordar. Y mientras vamos recorriendo las narrativas de los evangelios, podemos preguntarnos, ¿dónde sucedió? ¿Quién fue cada uno de los personajes allí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo? Si nos ubicamos en el planiferio, Palestina está ubicado en Asia Menor, un lugar muy pequeño, pero también determinante en la historia de la humanidad. Si nos acercamos, vamos a ver que eso está al este del mar Mediterráneo y que forma una especie de puente entre tres continentes, Europa, Asia y África. El lugar específico es Jerusalén, la ciudad capital, la ciudad sagrada, la ciudad que tenía tanta historia. En aquellos días la ciudad estaba amurallada, los romanos la habían amurallado. Cruzando el valle de Cedrón estaba el monte de los Olivos. El valle de Cedrón corría de norte a sur y se juntaba con el valle de Hinnom, que venía rodeando la ciudad desde el otro lado. Hacia el este, detrás del Monte de los Olivos, se encontraba Betania. Este era el monte del templo, importante, en la parte norte de la ciudad. Lo que se cree que fue el lugar de la crucifixión, el Gólgota, estaba afuera de las murallas en aquellos días. Aquí tenemos un dibujo, un esquema de un parque temático que tuve la oportunidad de visitar hace ahora 30 años atrás. Ahí en hebreo dice Yerushalayim bimi habayit hasheni, Jerusalén, en los días o en los tiempos del segundo templo. Ahí ese esquema nos está mostrando la relación espacial con el Monte de los Olivos. Este sería el sur. Y esa es la muralla que existía en los días de Jesús. Luego, antes de la destrucción de Jerusalén, recordemos, fue destruida en el año 70 por Tito, la muralla se amplió hacia la parte norte. Fíjense, este es el lugar del templo, y ahí donde está la cruz es el lugar de la crucifixión y de la sepultura de Jesús, que luego más tarde, en la época bizantina, se edificó la basílica o la iglesia de la Santo Sepulcro y el lugar donde fue crucificado. Aquí tenemos la super maqueta que reproduce a partir de los datos históricos y arqueológicos que se van consiguiendo. Es una maqueta viviente porque cuando se encuentran nuevos datos también la maqueta es actualizada. Esto tiene más o menos un cuarto de hectárea, es muy ilustrativo. Fíjense, aquí está la primera muralla norte y esta es la segunda muralla norte que se hizo después de Cristo. Ahí tenemos de manera impresionante la obra del templo que había sido embellecido por Herodes. A la izquierda tenemos una fortaleza, lo que es la fortaleza Antonia, que era como un destacamento militar y no era casualidad que estuviese al lado del templo porque los romanos temían que hubiese algún levantamiento, alguna revuelta en las grandes procesiones. Recordemos que Pilato no vivía en Jerusalén, sino que moraba en Cesarea. Él era la capital política, pero cuando había grandes procesiones, como para la Pascua, como sucedió en la Pascua, entonces Pilato se trasladaba a Jerusalén.
Aquí tenemos la imagen más cercana de lo que era el monte del templo en aquellos días. Otra perspectiva. Fíjense las grandes murallas. Esto impresionaba, incluso los discípulos de Jesús en algún momento le dicen, mira qué piedra, ¿no? Y él dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Acá estamos mirando hacia el sur. Observen ustedes el tamaño de la maqueta en relación a las personas. Y aquí, del otro lado de la ciudad, estaba el palacio de Herodes. Se sigue discutiendo hoy todavía si cuando Jesús fue juzgado, si Pilatos estaba ahí en la fortaleza Antonia o estaba en el palacio de Herodes. La fortaleza Antonia no era un lugar muy cómodo. Algunos creen que Pilatos en realidad estaba en el palacio de Herodes. Aquí tenemos otra vez el sur. Y esto es una foto aérea de la Jerusalén actual. Observen el sur. Y esa es la muralla actual de la ciudad antigua, pero esta muralla no es la de los romanos, sino que es de los musulmanes, de los turcos, de Solimán el Magnífico de 1517, justo el año de la Reforma, ¿no? Ahí, hacia el este, tenemos el Monte de los Olivos y el Valle de Cedrón que separa, y este sería la plataforma de lo que era el monte del templo en los días de Jesús. Y aquí, donde está la cruz, ahí se encuentra hoy la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para la cristiandad, para muchos que van en procesión allí. Este, hay de una segunda opción de otro lugar donde supuestamente Jesús fue crucificado y sepultado, pero el consenso mayoritario, incluso también de los evangélicos o de muchos evangélicos, es que el lugar era ese. El Valle de Cedrón, y detrás del Valle de Cedrón hoy tenemos el Monte de los Olivos. Fíjense esta vista del Valle de Cedrón corriendo de norte a sur. Y ahí tenemos dos mezquitas. El Domo de la Roca. Aquí tenemos un primer plano. Fíjese detrás el cementerio en el Monte de los Olivos. Centenares o miles de tumbas. Aquí tenemos una vista adicional. Y esta es la mezquita de Al-Aqsa. El Domo de la Roca, creo que también se llama Mezquita de Omar. Esa es más para devoción individual. Aquí la mezquita de Al-Aqsa es más para devoción comunitaria. Aquí tenemos otra imagen de la mezquita de Al-Aqsa. Y fíjense qué hermosa es la iglesia esta del Monte de los Olivos, la iglesia de Getsemaní, llamada Iglesia de todas las Naciones, porque fíjense las cúpulas que tiene, fueron donadas y son dedicadas a distintos países que contribuyeron para su construcción. Es una iglesia muy bonita cuando uno la visita. Los vitrós son muy oscuros y que especialmente invitan a la devoción de lo que Jesús padeció en ese lugar. Aquí tenemos Jerusalén con tiempo de nieve. A veces suele caer una nevisca o nieve en invierno. Y aquí están los olivos que están rodeando ahí la Iglesia de las Naciones de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite
Hay testimonios antiguos de que allí había, obviamente, una plantación de olivos y se han hecho pruebas biológicas y algunos de estos olivos son muy, muy antiguos. No se podría asegurar, pero quizá alguno de esos olivos fueron testigos de lo que sucedió en aquella Semana Santa. Ahí cerca, sobre el Monte de los Olivos, descendiendo hacia Jerusalén, está esta hermosa capilla que se llama Dominus Flevit, que significa el Señor lloró, que evoca el momento en que Jesús llora sobre Jerusalén. Fíjense la vista hermosa que hay detrás de esta iglesia y cuando uno va allí a orar y a contemplar Jerusalén, puede ver, tiene esta vista delante. Otra imagen de esta capilla llamada Dominus Flevit. Y acá tenemos detrás del Monte de los Olivos la aldea de Betania donde Jesús estaba en la casa de sus amigos, María, Marta y Lázaro. Y vamos a ver ahora la Semana Santa día por día, donde suceden las cosas que sucede cada uno de los días. El viernes anterior al Domingo de Ramos, Jesús arriba a Betania antes de la Pascua para estar ahí con sus amigos, María, Marta y Lázaro. Y María lo unge con un perfume costoso, mostrando su gran devoción por el Maestro. Recordemos que Lázaro había sido resucitado días antes. Esta imagen representa el ungimiento y fíjense cuando algunos de los discípulos se quejaron por el mal gasto, por el derroche de aquel perfume costoso, Jesús dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Una semana antes del Viernes Santo, el viernes anterior al Domingo de Ramos. El sábado, Jesús sigue en Betania, seguramente compartió el día de reposo con sus amigos, y en los evangelios no hay mención alguna, pero podemos deducir que eso fue lo que sucedió. El domingo va a ser un día muy movido, sin dudas, porque Jesús hace su entrada a Jerusalén montado en un burrito, siendo aclamado por la gente mientras descendía por el Monte de los Olivos. Y fue recibido como el Mesías, y ahí se cumplía las profecías del Antiguo Testamento, especialmente de Zacarías y del Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, él venía desde el este hacia el oeste. Domingo de Ramos, y Mateo 21 nos dice la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El lunes, Jesús regresa al templo y lo purifica expulsando a los mercaderes, los que en aquel momento eran los cambistas, los arbolitos, que cambiaban la moneda pagana por moneda judía que se usaba para ofrendar en el templo. Y sabemos que ese era un negocio que no era del todo transparente y que era ofensivo en la manera que lo llevaban adelante. Jesús limpiando el templo nos parece una imagen ruda, violenta, y que muestra a Jesús en una faceta que normalmente no lo vemos así en los evangelios. Mateo 21 dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El martes va a ser un día de controversias y de parábolas. En la ciudad, Jesús evita ser capturado por los sacerdotes que ya estaban determinando su muerte.
En el Monte de los Olivos, Jesús llora sobre Jerusalén, habla del fin de los tiempos, denuncia a los fariseos y anuncia la destrucción del magnífico templo construido por Herodes. Monte de los Olivos y el Monte del Templo. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? ¿Qué pasó el día miércoles? Los evangelios no mencionan ninguna actividad. Fue un día de silencio, seguramente de preparación. Probablemente haya sido un día de descanso. Pero el jueves la cosa comienza a movilizarse. Sabemos todo lo que pasó. Dos lugares son determinantes el jueves, el Getsemaní y el aposento alto, ¿no? En un aposento alto Jesús se preparó y preparó los suyos para el momento de su muerte. Hay un lugar que evoca ese aposento alto, para muchos es el lugar tal cual eh, relatan los evangelios, pero podemos visitar hoy en Jerusalén ese lugar. Jesús comparte con ellos ahí la Pascua, instituye la Santa Cena, que es la comida del nuevo pacto, y sabemos que ahí se va a Getsemaní, en el Monte de los Olivos, a orar. Lo más saliente que recordamos del jueves es esta comida pascual, donde instituye el sacramento de la Santa Cena y la oración de Jesús en el Getsemaní. Lucas 22 dice, Jesús puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El viernes, Viernes Santo. Ahí hay varios lugares marcados en el mapa. Después de soportar la traición, el arresto, la deserción de los discípulos, un juicio falseado, la negación, la condenación, los azotes, la burla, Jesús fue condenado a cargar con su cruz hasta llegar al lugar de la calavera o Gólgota, que ahí está marcado con el número 5, donde fue crucificado con dos prisioneros. Obviamente es el día más intenso, el día de su juicio, de su muerte, de su crucifixión. Acá tenemos las 7 frases que Jesús pronuncia desde la cruz. Lucas 23 dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23 también narra cuando Jesús dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 19, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Mateo 27, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras del Salmo 22. Juan 19, tengo sed. También Juan 19, consumado es, cumplido está. Y la última frase de Lucas 23, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sábado, el cuerpo de Jesús descansó en la tumba, seguramente al lado o cerca del lugar de la crucifixión, desde el viernes a la nochecita, antes que comenzara el Shabbat de los judíos. Fue puesto en una tumba nueva que pertenecía a José de Arimatea y se rodó una piedra importante, allí incluso se puso una custodia. El domingo, temprano en la mañana, las mujeres
Fueron a ungir el cuerpo de Jesús antes que saliera el sol, algo que no habían podido terminar de realizar el viernes a la nochecita. Y cuando llegaron al sepulcro, la piedra estaba removida y un ángel les dio el mensaje de que Jesús había resucitado. Luego se apareció a María Magdalena, a Pedro, a los discípulos en el camino de Maús y luego a todos los demás. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Sobre qué podemos pensar en esta Semana Santa? Primero, el pecado, el dolor y la muerte no tienen la palabra final. Segundo, el amor de Jesús ha vencido. Su entrega es inconmensurable. Él sufrió y murió por amor a ti. La vida ha vencido y unidos a Él por fe, nosotros también venceremos. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Confía en Él. Celebra su victoria. Feliz y bendecida Pascua.